el salmista solía decir: en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Vamos a declararlo en el nombre de Jesús, con júbilo, con gozo, porque hay una muralla que se levanta alrededor. Cuando el pueblo del Señor canta con gozo ante Él, se levanta alrededor la fortaleza de su rey. Cuando el pueblo del Señor canta con gozo ante Él, se levanta alrededor la fortaleza de su rey. Con alegre danza al son del pandero, con júbilo grita delante del rey. Como un guerrero proclama victoria delante de él, delante de él. Hay plenitud de gozo en su presencia, hay plenitud. Hay plenitud de gozo en su presencia, hay plenitud. ¡Celebramos! La fortaleza de su rey. Cuando el pueblo del Señor canta con gozo ante Él, se levanta la fortaleza de su rey. Con alegre danza al son del pandero, con júbilo grita delante del rey. Con tu alabanza como un guerrero proclama victoria delante de Él. Hay plenitud de gozo en su presencia, hay plenitud. Hay plenitud de gozo en su presencia, hay plenitud. Vamos de nuevo. Hay plenitud de gozo en su presencia, hay plenitud. Hay plenitud de gozo en su presencia, hay plenitud. En su presencia hay plenitud. Amén. Sí, amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra bendita de nuestro Señor. Los técnicos ya saben lo que tienen que hacer, creo que, ¿verdad? Para que nos salga bien la... Amén. Bueno, pues hermanos, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa noche por la misericordia que tienes para con nosotros y porque es solo por tu gracia, Señor, que nosotros estamos hoy aquí compartiendo esta palabra. Y te rogamos, Padre, que venga de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación y que podamos, Señor, compartir esta palabra y tener las palabras correctas, las palabras exactas, las palabras adecuadas, Señor, para que esta palabra quede en el espíritu y se convierta, Señor, en revelación en cada vida. Muchas gracias. Bien, mis amados hermanos, hemos estado hablando de este tema, los calificados, y hemos partido, ¿verdad?, de los eventos que se aproximan y que hemos estado hablando, hermanos, que pronto dice la Biblia que ocurrirá la parusía, y en la parusía se va a llevar a cabo, hermanos, la episinagoge, que ya lo hemos explicado qué significa esto, lo que es el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo,
Y en ese tribunal, hermanos, muchos van a ser aprobados y otros van a ser reprobados. De manera que es necesario, ¿verdad?, que antes de o previamente, hermanos, a este evento, nosotros nos estemos preparando no para ser reprobados, sino para ser aprobados. De manera que hemos partido de este texto, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Hemos estado hablando, hermanos, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero entonces, hermanos, lo que nos compete para este tema, hermanos, es que procuremos con diligencia, con esfuerzo, con esmero, hermanos, con prontitud, haciendo las cosas bien, hermanos, presentarnos delante de Dios aprobado. De manera, verdad, que no seamos avergonzados. Como obrero dice que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, partiendo de eso, hermanos, creo yo que el Señor anhela, el Señor quiere que nosotros nos vayamos preparando previamente, pues es una preparación previa a su venida, para que estemos listos cuando Él venga. Estuvimos hablando estos días acerca de que los que permanecen no van a ser avergonzados, sino que van a ser aprobados. Los que vencen al avergonzador, los que creen en su nombre. Ayer hablamos de los que miran al Señor, y los que son ayudados por el Señor. Estos no van a ser avergonzados, van a ser aprobados porque han confiado plenamente en el Señor. Y hoy vamos a partir, hermanos, de esta verdad. Necesitamos ser purificados de la soberbia, porque hermanos, ser purificados de la soberbia nos va a calificar para aprobar. La Biblia nos habla que, hermanos, la soberbia es digámoslo así, pues, el alimento del ego, del orgullo, de la altivez. Entonces, hermanos, necesitamos ser purificados. Y mire qué importante es ser purificados. Sofonías capítulo 3, verso 11 dice: en aquel día no serás avergonzada. ¿En cuál día? El día del bimá de Cristo. En el tribunal de Cristo no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Es decir, con las que apostataste. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos apostatado, nos hemos alejado, nos hemos rebelado del Señor. Y el Señor dice que en aquel día no seremos avergonzados por ello. Pero tiene una razón. Dice: porque entonces quitaré, es decir, apartaré, alejaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. Entonces el Señor está diciendo que Él va a quitar la soberbia. Pero no solamente va a quitar la soberbia, sino que va a apartar y va a alejar a todos aquellos que con su soberbia nos contaminan, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor nos dice, pues, que Él va a quitar de en medio de nosotros a los que se alegran en nuestra soberbia, en la arrogancia, a los que, hermanos, se sienten contentos o presumen su bravura, su braveza. Aquellos que presumen su arrogancia, su altivez. Entonces, hermanos, el Señor dice: y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Entonces el Señor está hablando aquí de una descontaminación, de una purificación, de una limpieza. Y es necesario, hermanos, que nosotros seamos purificados de la soberbia para que podamos presentarnos delante de Él como obreros aprobados, para que podamos ser aprobados.
Así que veamos entonces, hermanos, lo que dice la Biblia acerca de la soberbia. El Salmo 31, 23, en la palabra de Dios para todos, dice: seguidores de Dios. ¿Cuántos seguidores de Dios hay aquí? Amén. Amén. Dice: seguidores de Dios, amen al Señor. El Señor protege a los que le son fieles y les da a los soberbios el castigo que se merecen. Quiere decir, hermanos, que en aquel día la gente soberbia va a recibir un castigo. Entonces el cristiano, los hijos de Dios que tienen todavía soberbia o que tenemos todavía soberbia y que no permitimos que el Señor trate con nuestra soberbia, hermanos, en aquel día seremos reprobados o serán reprobados, dependiendo, ¿verdad?, cuál sea el caso. Y el castigo, de acuerdo a la Biblia, es que dice que muchos serán alejados, avergonzados. Van a ser regresados, hermanos, a las tinieblas de afuera, a la tribulación y a la gran tribulación, en donde van a lavar sus vestiduras y van a tener que ser purificados. Entonces, hermanos míos, Proverbios 16, 18, en la Biblia Martín Nieto, dice que el preludio de la ruina es el orgullo. El preludio de la caída, el espíritu altanero. Entonces, hermanos, el orgullo va a llevar a muchos a la ruina. El espíritu soberbio va a lleva, hermanos, le antecede la caída. De manera que ya estando, ¿verdad?, en el tribunal de Cristo, imagínense, hermanos, a un paso de las bodas del Cordero, muchos serán alejados, avergonzados, serán llevados otra vez, hermanos, serán llevados atrás o hacia atrás. Tendrán una involución. Ahora, eso es en cuanto a la soberbia. Tenemos que ser purificados. Ahora, debemos mantener nuestra esperanza, porque mantener nuestra esperanza, hermanos, nos califica para ser aprobados. Mire que nos dice la palabra del Señor en Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza. Entonces, los que tienen esperanza no van a ser avergonzados. Los que esperan con anhelo, los que esperan con deleite, hermanos, no van a ser humillados, no van a ser abochornados en el tribunal de Cristo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los que van a ser aprobados? Aquellos que mantienen su esperanza. ¿Y qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor aquí? Hay un texto que me gustó mucho al principio de este tema, y es que dice que hay tres cosas permanentes. Hay tres cosas que deben permanecer en la vida del cristiano. Primera de Corintios 13:13, en la traducción lenguaje actual, dice: hay tres cosas que son permanentes. Número uno, la confianza en Dios, es decir, la fe. La fe en Dios debe estar permanentemente en nosotros. Y la segunda cosa que debe permanecer en nosotros es la seguridad de que el Señor cumple sus promesas. Y aquí esta versión dice la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. A eso se le llama esperanza. Entonces, iglesia del Señor, iglesia de Cristo, amado hermano, consiervo del Señor o consiervo en el Señor, tengamos la seguridad, la esperanza de que el Señor va a cumplir sus promesas. Él es fiel y verdadero. Y este verso dice que el amor, hermanos, de estas tres cosas, el amor es el más importante. Pero no deja de ser importante la esperanza, porque la esperanza no avergüenza, hermano. Entonces, los que confiamos en el Señor debemos tener la seguridad de que las promesas del Señor
son sí y son amén. Son seguras. Job capítulo 14, hermanos, verso 7 dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Lo que yo quiero decirte esta noche, hermano, es que si tú sientes que fuiste cortado, separado, te has alejado del Señor, has estado viviendo lejos del Señor y te has secado y sientes como que ya no hay esperanza, y yo te invito en esta tarde a que en el nombre poderoso de Cristo recuperes las esperanzas en el Señor, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Vas a retoñar, hermano, y vas a tener renuevos. No va a faltarte retoños. En el nombre poderoso de Jesús, renuévate en el Señor. Recupera aquellas cosas que has perdido. Recupera la esperanza que parece haberse perdido. Entonces, hermanos, es necesario que la esperanza permanezca. Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica así como el puro. Entonces, hermanos, tienes esperanza en Cristo, purifícate. Y yo tengo la esperanza. Hay veces que yo siento, hermanos, que como si no tuviera sentido nada de lo que se hace. Sin embargo, hay algo que no debe morir en nosotros y que debe permanecer en nosotros, y es la esperanza en Cristo. Estar seguros de que Él va a cumplir sus promesas, no en el tiempo que yo quiero, sino en el tiempo de Dios, no en el cronos mío, sino en el kairos, que es el tiempo de Dios. Así que, hermanos, si tenemos esperanza en Cristo, purifiquémonos así como Él es puro. La Biblia en Tito capítulo 2 verso 13, en la versión Nácar Colunga, dice: aguardando la bienaventurada esperanza y la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Entonces, tenemos que aguardar esa bienaventuranza, o esa bienaventurada esperanza, esa feliz esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza feliz? Que Cristo viene pronto, hermano. Él va a aparecer glorioso una vez más. Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la iglesia debe esperarlo, hermanos, feliz. Debe esperarlo con amor. Debe esperarlo, hermanos, sabiendo que le esperan galardones y le esperan bendiciones y le esperan, hermanos, muchas cosas maravillosas en la presencia del Señor. La amada del Señor ve la venida del Señor como una bienaventuranza. Entonces, mis hermanos, 2 de Timoteo capítulo 6 verso 17, el Señor nos da un consejo y dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancias para que las disfrutemos. Entonces, no pongamos nuestra esperanza en las riquezas, sino pongamos la esperanza en el Dios vivo, el cual, hermanos, nos ha de dar esas riquezas a nuestras vidas, y nos las va a dar en abundancia. Riquezas espirituales, riquezas, hermanos, materiales, riquezas tal vez económicas, pero nos las va a dar en abundancia cuando buscamos al Señor. Entonces, es la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. De manera, mis amados hermanos, que
que necesitamos poner nuestra esperanza en el Dios vivo y no en las riquezas de este mundo. Y entonces el Señor nos va a dar todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces ya hablamos pues de que necesitamos purificarnos de la soberbia. Pero también, hermanos, necesitamos mantener nuestra esperanza en Cristo. Y esas dos nos van a ayudar para que aprobemos en el tribunal de Cristo. Número 3, debemos obedecer. Porque obedecer, hermanos, nos califica para aprobar. La Biblia dice, mis amados hermanos, acá en Salmo 25:3, mire, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ahora, esto qué rema, qué revelación nos trae. Los que esperan en el Señor no van a ser confundidos, lo acabamos de hablar hace un momento. No van a ser avergonzados. O sea que los que tienen esperanza en el Señor, hermanos, esos van a ser aprobados. Pero la segunda parte de este verso dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces quiere decir que hay gente que se rebela pero tiene una causa, ¿verdad? Una mujer que deja a su marido porque la maltrata, porque, hermanos, ya no la quiere, porque le es infiel, pues tiene una causa. Así que, ¿verdad? No, ahí no hay vuelta de hoja. Pero cuando alguien, hermanos, se revela y no tiene ninguna razón, solamente se revela porque sí, dice que serán avergonzados. Pero la rebeldía es desobediencia. Serán entonces avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Quiénes no van a ser avergonzados? Cabría aquí la pregunta. Los que obedecen. ¿Sí se entiende? Hermana Sandy. ¿Sí? ¿Quiénes no van a ser avergonzados? Los obedientes. Entonces, los obedientes, esos van a ser aprobados. Entonces veamos qué dice la Biblia acerca de la obediencia. Bueno, nosotros aprendemos obediencia. En Hebreos 5:8 dice que nuestro Señor Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso es tremendo porque, hermanos, la palabra hijo ahí es huío. Aunque era maduro, un hijo maduro, él sufrió. Y por el sufrimiento aprendió la obediencia. Mucha gente, hermanos, tenemos que aprender, muchos tenemos que aprender obediencia. Y entonces el sufrimiento, hermanos, el ser pasado por el fuego, el ser llevado, hermanos, a la prueba, el ser podados, el ser zarandeados, el ser llevados al desierto, hermanos, ahí se nos enseña a obedecer. Eso es, hermanos, necesario que nosotros lo entendamos y que nos caiga la revelación, hermanos, que a veces en el sufrimiento el Señor nos está enseñando a obedecer. Y miren lo que dice acá 1 Samuel 15:22. Entonces Samuel dijo, más agrada al Señor que se le obedezca que no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerle y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Entonces, mis hermanos, hay gente que le ofrece al Señor sacrificios y le ofrece holocaustos, ¿verdad? Y está bien, pero no olvidemos, hermanos, que al Señor le agrada más que se le obedezca, que se le haga caso, que se cumpla su palabra, que hagamos caso a sus mandamientos, que le sirvamos, que le alabemos, que le adoremos.
Entonces, mis hermanos, veamos acá en Hebreos 13:17. La obediencia, hermanos. Mire, hay un principio que dice la Biblia, hermanos, que si nosotros no amamos al que vemos, tampoco podemos amar al que no vemos. Si no amamos a nuestro prójimo que vemos, tampoco podemos amar a Dios que no vemos. Entonces, apliquemos ese principio a la obediencia. Si no obedecemos a nuestros pastores que vemos, ¿cómo es que podemos obedecer a Dios que no lo vemos? Sería una hipocresía. Sería contradictorio decir yo obedezco a Dios pero al pastor no. Y la Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces la sujeción es importante. ¿Qué pasará con los que no obedecen y no se sujetan a sus pastores en el tribunal de Cristo? Porque dice, porque ellos, los pastores, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no os es provechoso. Si lo tomo de manera literal, hermanos, que el Señor cuando lleguemos al tribunal nos va a preguntar por las ovejas que nos tocó ministrar. Y me pregunten por usted. Y yo le puse a usted en un programa. Algo sencillo. Le puse a usted en un programa. Pero usted no se presentó, ni avisó. Le dio lo mismo. No lo tomó en cuenta. Es un ejemplo. Usted está obedeciendo. Se está sujetando. ¿Qué le voy a decir yo al Señor? No, ahí no voy a poder mentir. Ahí no voy a poder decirle, Señor, no, es que el hermano tuvo una fiestecita y no pudo. Tú sabes, Señor, cómo es la gente. Pero, hermano, ahí es el tribunal de Cristo. Ahí se va a juzgar a los hijos de Dios. Y los pastores, dice aquí, son los que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose. Lo estoy viendo de una manera tal vez literal. Pero mire, hermanos, sigamos acá. Entonces pasemos a lo siguiente. Ya pasamos 3 puntos. El primero, para que nos presentemos delante del Señor en el tribunal de Cristo, hermanos, cuando el Señor va a juzgar a la iglesia y seamos aprobados, necesitamos, número 1, de lo que hablamos hace unos momentos, es que, hermanos, necesitamos ser purificados de la soberbia, ser humildes. Número 2, ¿cuál fue la segunda? Necesitamos mantener nuestra esperanza, ¿verdad? Que el Señor cumple sus promesas. Número 3, la acabamos de hablar ahorita. Necesitamos obedecer. Y mire, número 4, necesitamos clamar. Clamar es algo más que orar, hermano. El clamor nos califica para aprobar. Necesitamos clamar. Porque, hermanos, fíjense que clamar nos trae revelación. Clamar, hermanos, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el clamor, hermanos, activa en nosotros la revelación. Según Jeremías 33:3. Necesitamos clamar. Clamar, hermanos, por revelación, para que nos caiga la revelación, para que entendamos su palabra, para que no pasemos de noche, hermanos, con la enseñanza de la palabra del Señor y creamos y vivamos esa palabra y se nos haga viva en nuestro espíritu y se haga rema. Entonces, hermanos, el clamor también
Hermano, mire, Salmo 31, 17 dice: oh Señor, no sea yo avergonzado porque a ti clamo. Pues los que claman no son avergonzados, hermano. Sean avergonzados los impíos, dice. Los impíos son personas perversas con conocimiento de Dios. Los impíos son gente que conocen de Dios, hermanos, pero que no la practican, no practican la palabra del Señor. Y esos van a ser avergonzados en el tribunal de Cristo. Dice que van a descender en silencio al Seol, ¿no? Pero dice al principio este Salmo 31, 17: oh Señor, no sea yo avergonzado porque a ti clamo. El clamor, hermanos, es ¿cómo decir? Un grito de lo profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma, hermanos, al Señor. Uno, por revelación, para que nuestros ojos se abran. Por eso dice Mateo 20:30: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Hermano, hay mucha gente que está sentada junto al camino, no está centrada en el camino. Y el que no está centrado en el camino del Señor, hermanos, en el tribunal de Cristo tiene el peligro de ser reprobado. Porque necesitamos estar en el centro de la voluntad de Dios, en el camino del Señor. Estos dos ciegos estaban sentados junto al camino. Hay gente, hermanos, que está ciega cerca del camino, pero están ciegos. Pero oyen. Y cuando oyeron que Jesús pasaba, dice, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos clamar al Señor para que tenga misericordia de nosotros. Hay cosas que no alcanzamos a ver, hermanos. Hay cosas espirituales que nuestros ojos no alcanzan a ver. Por ello necesitamos que venga la revelación de parte del Señor. Señor, abre nuestros ojos, te lo suplicamos, clamamos a ti, ten misericordia de nosotros. Para que dejemos de estar, hermanos, junto al camino y estemos en el camino del Señor. Clamar al Señor es necesario, porque muchas veces tenemos incredulidad. Dice Marcos 9:24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Hay otras versiones que dicen: ayúdame en mi incredulidad. Pero era un clamor, surgió de lo profundo de su espíritu, de su alma. A veces, hermanos, tenemos incredulidad en nuestra vida. A veces no estamos confiando en la palabra del Señor. Y hermanos, dice la Biblia que el que no cree, hermano, no puede agradar al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que este hombre, hermano, le hacía falta fe, pero tuvo la humildad de clamar y de decir: creo, ayúdame en mi incredulidad, te necesito, Señor. Entonces necesitamos clamar, hermano. San Juan capítulo 12, verso 13, que nuestro clamor, hermano, se convierta en una alabanza, que nuestro clamor se convierta en un tiempo, hermanos, de reconocimiento al Señor. Porque mire, dice San Juan 12, 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. El clamor, hermanos, va a ayudarnos a que nosotros no seamos avergonzados. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Entonces nuestro clamor, hermanos, debe convertirse en una alabanza, en un reconocimiento, en una aceptación, hermanos, de nuestro Señor como el Rey. Entonces, otro de los puntos importantes, hermanos, para que nosotros podamos ser aprobados, es que necesitamos atender los mandamientos. Cuando atendemos los mandamientos, hermanos, eso nos califica para aprobar. Con esto vamos a ir cerrando ya esta serie de enseñanzas, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 6. Entonces no seré avergonzado. Al considerar, es decir, al examinar, al atender, al aceptar todos tus mandamientos, al aceptar tus órdenes, tu palabra. Entonces, mis hermanos, ¿quiénes no van a ser avergonzados? Los que atienden los mandamientos del Señor, los que aceptan sus mandamientos, los que examinan sus mandamientos, sus órdenes, su palabra. El Salmo 71, hermanos, verso 3, dice: sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Mire que el mandamiento es para salvarnos, hermano. Los mandamientos de Dios son una cerca, pongámoslo así, hermanos, pero son para nuestro resguardo. Dice: porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Los mandamientos del Señor, hermanos, no deben ser gravosos, no deben ser una carga. Hay gente que considera, hermanos, que los mandamientos, que las normas, que las órdenes divinas, hermanos, son para mantenernos, ¿cómo decirlo? Pues encerrados, para tenernos, controlados. Pero en realidad los mandamientos del Señor, hermanos, son límites que el Señor pone para nuestro resguardo, para nuestro bien, para que no nos vayamos, hermanos, hacia terrenos que nos pueden, hermanos, dañar. Miren lo que dice la Biblia, Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hermanos, ¿quiere usted tener buen entendimiento? Practique los mandamientos. Me salió un verso, miren. ¿Quieres tener buen entendimiento? Practica sus mandamientos. Y en el bimá de Cristo, en el tribunal de Cristo, entonces no vas a ser reprobado, sino que vas a ser aprobado y galardonado para ir a la boda del Cordero. Y vamos a cerrar con esto, hermano. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí escuchando la palabra amamos al Señor. Pero San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedécelos, atiéndelos, examínalos, cuida de practicarlos. Y no me metí a hablar de cuántos mandamientos hay, pero hermanos, se resumen en dos por lo menos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amados hermanos, yo les quiero invitar para que nosotros nos preparemos. El propósito de estos temas, hermanos, es que estemos previamente preparándonos para cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo y podamos ser aprobados y no reprobados.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta serie, esta enseñanza traiga edificación y traiga bendición a la vida de nuestros hermanos. Que esta palabra, Señor, sea poderosa. Señor, trae la revelación a la vida de cada hermano. Yo te ruego, Espíritu Santo, que hagas la obra que te corresponde hacer a ti. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, hermano, pues hoy es viernes 28 de mayo de 2021 y yo le quiero invitar para que para mañana 29 de mayo nos demos a la tarea de presentarnos una vez más, hermanos, aquí por el Facebook, a las 8 de la noche, para escuchar un tema que es escatológico. Hemos estado hablando de temas escatológicos que hablan del fin o del tiempo del fin, de estos tiempos, hermanos, que son tiempos finales. Pero cuando hablamos del tiempo del fin no nos referimos al fin de la tierra y al fin del mundo. Nos referimos al fin, hermanos, de la era cristiana, de la iglesia, porque eso es lo que va a llegar a su fin, hermano. Así que pues, y el domingo a las 10 de la mañana les esperamos en la casa del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.